reunión donde identifiqué que esa fue la persona que me pegó el virus, que me contagió el virus. Esa persona evolucionó hacia la muerte, él murió. Hola amigos, les saluda Leda Santo Domingo, bienvenidos a mi casa. Hace un año que un virus nos cambió la vida. Desde entonces todos tenemos un amigo, un familiar que padece o padeció o murió a consecuencia de la pandemia. A mí se me murió un primo, tengo un sobrino todavía enfermo y mi cuñado enfrentó y superó la enfermedad. Con él vamos a hablar, también con su médico, porque estas historias nos dejan muchas enseñanzas. El día martes me fui a Margarita a atender algunos asuntos de mis negocios que tengo en Margarita. Y ese día, desde el día anterior, comencé a sentirme mal. Tenía los síntomas que ya conocemos, un intenso dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, pero tenía un viaje de trabajo y no podía pararse. Días antes de que comenzaran los primeros síntomas, tuvo una reunión de trabajo. Él piensa que ahí fue que se contagió. 3 días antes de ir a Margarita, tuve una reunión donde identifiqué que esa fue la persona que me pegó el virus, que me contagió el virus. Esa persona evolucionó hacia la muerte, él murió. Nos pasa a todos, a mí me pasa, te pasa a ti. Vamos a una reunión con máscara, mantenemos la distancia, pero luego, al rato, tomamos un café, agua y nos relajamos. Nos quitamos la máscara y entonces allí donde se produce el contagio. Eso fue lo que pasó en este caso. En un momento dado, mi amigo, el que me contagia, me dice, Alberto, mi secretaria tiene un problema con su hija, yo soy médico pediatra, y quiero ver si la puedes orientar con esto. Él se para sin mascarilla, yo me paro porque ya no las habíamos quitado y vamos a conversar con la secretaria sin guardar la distancia. Es muy probable que sea esa secretaria la que inicialmente tuvo el COVID, que se lo pega a él y a mí, que lo contagia a él y a mí. Y bueno, me hace la consulta médica de su hija. Ese fue el momento en que yo considero fui contagiado. Fue 10 minutos, pero 10 minutos es suficiente para que las goticas de saliva te lleguen si no mantienes la distancia y la mascarilla. Cualquiera, bueno, y en principio todos, como digo yo, a todos nos va a dar COVID y todos tenemos COVID potencialmente. Entonces, la medida es sencillamente, bueno, mantener la distancia y mantener la mascarilla mientras sea posible. Esa persona fue a un hospital. Esa persona estuvieron buscándole el esteroide que necesitaba. Me imagino que nunca consiguieron el anticoagulante. Remdesivir como el antiviral probablemente tampoco lo consiguieron. Entonces, es que si tú vas a entrar a una cama a ser hospitalizado y no vas a recibir el tratamiento que debes recibir, estás en una propensión de que la enfermedad se complique. Es lamentable, pero esta, como otras enfermedades, no trata igual a todas las personas. Hay data suficientemente clara en Norteamérica que las personas de los grupos minoritarios que tienen menos poder adquisitivo tienen mayor mortalidad. Pero ¿qué pasa? También son más diabéticos, también son más hipertensos, también se controla menos las enfermedades, también tienen menos acceso a la salud porque tienen menos seguro, menos capacidad, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado un poco en todo el mundo, no solamente en Venezuela. ¿Cierto? Como siempre, estas enfermedades no son muy justas y terminan afectando más a los que menos capacidad tienen. En el caso de COVID, 30 a 35% de las personas que tienen virus en su sangre, que la transmiten, no tienen ningún síntoma, absolutamente ninguno. 35%. Ajá. Algunos dicen que hasta 40%. Eso hace que ya pareciera se está aceptando que el control efectivo de la transmisión sea un elemento que no podemos alcanzar. Porque cuando tú tienes 35% de las personas que son asintomáticas y están transmitiendo la enfermedad,
o le haces pruebas a todo el mundo para ver quién tiene y quién no tiene, y eso no es factible desde el punto de vista práctico o muy difícil, o pasa lo que pasó, que tenemos un año en pandemia y sigue avanzando hacia adelante. Entonces, esa característica de polimorfismo que va desde nada, ningún síntoma, hasta paciente con un cuadro neumónico severo, bueno, hace que el espectro de los síntomas sean muy importantes. De cada 10 personas que se infectan con el virus, de los que tienen síntomas, 6 de ellos se pueden quedar en su casa. ¿Por qué? Porque, bueno, es un malestar, es una debilidad. Los pacientes que tienen alguna forma de dificultad respiratoria, que es la clave diagnóstica, es el elemento diferenciador entre los que tienen una gripe normal y los que van a avanzar hacia una enfermedad más severa, es la dificultad respiratoria. ¿Cómo sabe uno que tiene dificultad respiratoria? Por dos formas. Uno, que mi actividad habitual no me cuesta hacerla. Me canso afeitando, eso no es normal. Me canso comiendo. Me canso parándome de mi cama a ir al baño, que es un trayecto que dura 10 pasos, y siento que tengo que ir más lento. Ahí hay dificultad respiratoria. Ese paciente tiene que ir al médico. Alberto llegó con una cantidad de oxígeno en su sangre que es el equivalente a que él estuviera en el Pico Bolívar a casi 6.000 metros de altura. El cuerpo humano no está hecho para funcionar a ese nivel tan bajo de oxígeno. ¿Okay? Entonces tu corazón empieza a no funcionar bien, tus riñones empiezan a no funcionar bien, tu cerebro no funciona bien, no tomas buenas decisiones y ahí empieza la cosa a complicarse. Me reciben en emergencia, me sientan en una silla de ruedas y hasta ahí vi a mi hija y hasta ahí me vio ella, porque de allí me pasan a un cubículo de emergencia, me hacen el protocolo diagnóstico, que es la tomografía pulmonar, las pruebas de PCR y un perfil de laboratorio que confirma que tengo COVID. Cuando tú sabes que hay 100 personas que se curan, que pasan su enfermedad, que no se mueren, bueno, esas son donde también tienes que enfocarte. Tú eres uno de los 100 que no van a morir y que hay uno de cada 100 que va a morir. Entonces, bueno, eso es lo que tienes también que pensar. Y si piensas así, tú vas a evolucionar mucho mejor. Es muy simple, le das un botoncito y él te va a dar la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre. Tú vas a ver los números un poco al revés allí, porque la cámara no hace en esta que se ve al revés, pero él te dice el nivel de oxígeno que tú tienes en la sangre. Si tú tienes menos de 95, una persona normal, sana, algo está pasando, tienes que ir al médico. Okay. Entonces yo le digo a mis pacientes, cómprese un oxímetro, ténganlo en su casa y usted me va a escribir cuando tenga menos de 95. El resto, tome acetaminofén, tome ibuprofén, hidrátese bien, coma bien, vea mucho Netflix, lea mucho libro y quédese tranquilo en su casa. Si tenemos síntomas, pero nuestro oxígeno está bien en los niveles normales, vamos a quedarnos en casa, sabiendo que aunque hay distanciamiento, nuestra familia está allí, que no estamos solos. Porque según los expertos, la soledad también puede ser un factor que afecte en nuestra mejoría o que nos pongamos peor. Fíjate, Lea, yo empezando la epidemia, se nos murió un paciente y eso fue muy doloroso para mí. Bueno, siempre son dolorosos todas las muertes, pero claro. este en particular porque la esposa del paciente que falleció estaba hospitalizada en el mismo momento que su esposo y ella no podía visitarlo. Wow. Yo para avisarle que su esposo había fallecido tuve que pararme en la puerta de la habitación y la señora por allá lejos. Y para un médico venezolano como somos nosotros, que somos cercanos, o sea, no le pude dar ni la mano a esa señora. Y eso fue, digamos, un golpe muy fuerte, porque es solo para el paciente que está solo, ¿ok? Porque no puedo hablar con nadie, nadie me puede cuidar. Por ejemplo, yo fui paciente, a mí me dio COVID y estuve hospitalizado. Es solo para los familiares que no pueden acercarse ni tampoco hablar con los médicos, porque la esposa de un paciente enfermo es un contacto y no puede venir al hospital, tampoco, tiene que quedarse en su casa. Es solo para los hijos, es solo para todo el mundo, los médicos estamos solos. El único momento que yo me sentí solo fue cuando me dieron de alta y vine a mi casa solo. Y esa noche, cuando me tomé la oximetría del pulso,
pues lo tenía bastante bajo, o sea, tenía el oxígeno bastante bajo en ese momento, porque hasta ahora yo estaba con mi oxígeno en la nariz y tal, y me bajó bastante, me bajó a 90. Y entonces lo que hice fue que me tranquilicé, me puse boca abajo, que es lo que recomiendan para una mejor ventilación pulmonar. Me tomé un tecito relajante que tomo en la noche y me quedé dormido. Cuando empezó el tema del COVID, a uno le daba dolor ver cómo las personas iban a los hospitales y no regresaban. Bueno, esa fue la primera impresión que tuvimos. Desde entonces han muerto más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. Una de las cosas que es importante que nosotros luchemos es contra la percepción de los fenómenos. Okay. La percepción, yo le pregunté a la mayoría de la gente, ¿cuánta gente, dónde murió más gente? ¿En marzo o ahorita? La gente dice en marzo. No, ha muerto en este momento, en esta segunda o tercera ola mundial en Estados Unidos y en Europa, el triple de personas que murieron en marzo. Cierto. Pero en marzo era el hotspot, ¿okay? Estamos en el spotlight del mundo, todo el mundo viendo Milán, todo el mundo viendo Wuhan, China, todo el mundo viendo Nueva York, y entonces todo el mundo pendiente de él. Pero eso, en términos numéricos, la mortalidad medida por número de fallecidos sobre población, en este momento, hasta hace 2 semanas, era 3 veces más alta que en marzo. Bueno, en el caso de Venezuela, al principio, no sé si ustedes lo sentían, parecía que el virus nos estaba como que respetando, no nos estaba afectando tanto. Pero ahora no hay un familiar, un amigo que no esté padeciendo o haya padecido de COVID. Venezuela ha tenido 2 fenómenos. Uno, el virus llegó tarde, ¿okay? Llegó tardío comparado con Colombia, por ejemplo, o con Brasil, que son nuestros vecinos más cercanos. Y eso obedece una razón. Venezuela no tiene el mismo grado de conexión con el resto del mundo que estos países. Todo un ejemplo. El aeropuerto de Bogotá debe recibir quizás unos 50 vuelos diarios que vienen de zonas donde había COVID en el mes de marzo y abril. Venezuela tenía 2. Entonces, la conectividad es un tema. ¿Okay? Entonces, por eso el virus llega en menor cantidad y más tardíamente. Eso hace que el inóculo, que es la cantidad de virus que tú siembras en el país, sea relativamente pequeña. Es como que tú tires 3 semillas en vez de que tires 500 semillas. El crecimiento fue lento. En Venezuela, pregúntale a una persona que tú vives en Venezuela, mire, ¿desde cuándo no visitas a tu hermano que vive en San Cristóbal y tú vives en Caracas? Hace 4 años. Porque aquí nadie sale de su entorno cercano. Y hemos medido con datos internacionales cómo es la movilidad del venezolano y es mucho menos importante en términos de distancia que el resto de nuestros pares en América Latina. Eso ha hecho que la dinámica de transmisión en Venezuela, en mi opinión, ha sido ralentizada, negativa o positivamente, depende cómo uno lo vea, para que la transmisión no sea tan intensa. Ahorita lo que estamos viendo, al igual que en el resto del mundo, son la consecuencia de las fiestas navideñas. Okay. Y esto no sabemos qué tanto más va a durar, porque no sé si viste, yo lo vi en redes sociales estos días, cómo estaban las playas en Venezuela durante el carnaval. Entonces tú dices, eso en las 2 semanas próximas, 3 semanas, va a tener un evento sobre los casos. Tuvimos elecciones, tuvimos festividades de diciembre y ahora festividades de carnaval. Eso va a generar un rédito en casos que es indudable. A 1 año desde que apareció el virus, hemos aprendido mucho. No hay una fórmula mágica que nos sane una vez que lo contraemos, pero lo que sí hay es una manera de prevenirlo. Lo único que funciona es la protección, el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento físico, y ahora vacuna, que tiene una dinámica completamente diferente, pero no hay soluciones mágicas, lamentablemente, para él. Hay que vacunarse. Yo me vacuné por mí y por todos los que en mi familia, que están en Venezuela, no se pueden vacunar. La distancia para los ciudadanos entre donde estamos ahorita y una vida normal, la vida normal que recordamos de noviembre del 2019, es la distancia que tardemos en vacunarnos. Entonces, en la medida que lo hagamos más rápido vamos a volver a una vida normal. Ya tenemos 130 millones de personas vacunadas en el mundo, con prácticamente 0 muertes, efectos secundarios locales y
una eficacia demostrada en prevención de enfermedad severa que está cercana al 90%. Eso es la mejor imagen que nosotros podemos tener de la efectividad de la vacuna. En el momento que a Venezuela llegue la vacuna, cuando llegue a Venezuela, habrá que vacunarse. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí la próxima semana con otro tema para nosotros, la gente grande.